Buenas noches. El día de hoy mis compañeras y yo vamos a exponer el caso que se nos hizo más interesante. Mi nombre es Camila Paredes y mi grupo se ve integrado por mi compañera Daniela Delgado, María José Saldarriaga y Juliet Arteaga. Ahora sí, podemos iniciar con la primera arista de lo que es en este caso el caso Peralta Armijos. Bien, el nombre completo del caso es Peralta Armijos versus Ecuador. El estado que fue demandado fue la República del Ecuador. La fecha de la sentencia de interpretación fue emitida el día 28 de octubre del año 2025. La sentencia de fondo, cuya interpretación se solicita, fue dictada el 15 de noviembre del año 2024. Siguiente, por favor. Bien, entre los hechos relevantes de este caso se encuentra y se centra principalmente en Félix Humberto Peralta Armijos, quien denunció al Estado ecuatoriano por no cumplir con la sentencia del año 2023, la cual reconocía su derecho a ser ascendido en el Instituto Nacional de Pesca. Además, fue separado de su cargo y, aunque posteriormente fue restituido, no recibió el pago completo de los salarios y beneficios económicos que dejó de pagar determinó el que involucraba principales. El primero, lo que fue el incumplimiento de la sentencia que ordenaba su ascenso, y segundo, la negativa de los tribunales ecuatorianos a reconocer el pago íntegro de las remuneraciones perdidas. Siguiente, por favor. De esta manera es entonces como podemos hablar un poco de lo que fue el procedimiento. Tras el trámite de la Comisión Interamericana, el caso llegó a la Corte Interamericana, que emitió su sentencia de fondo el 15 de noviembre del año 2024. Posteriormente, el representante de la víctima solicitó una interpretación de la sentencia, alegando errores en el cálculo de las reparaciones económicas y pidiendo que se modificaran el monto. Sin embargo, la Corte rechazó la solicitud porque una interpretación solo sirve para aclarar la sentencia y no para dar nuevas pruebas. Siguiente, por favor. Es por esto que las principales etapas procesales que se pueden hallar en este caso es, primero, la emisión de la sentencia a excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, notificación de la sentencia a los pares y a la Comisión Interamericana, presentación de la solicitud de interpretación por el representante de la víctima, traslado de la solicitud del Estado ecuatoriano y a la Comisión para la presentación de observaciones, análisis de admisibilidad y procedencia de la solicitud para la Corte Interamericana y la emisión de la sentencia de interpretación el 28 de octubre del 2025, mediante la cual la Corte declaró admisible la solicitud en cuanto al plazo, pero la desestimó por improcedente al no existir dudas sobre el alcance de la sentencia original. Le doy paso a mi compañera. Ahora vamos a explicar quiénes son las víctimas del caso Peralta Armijo versus Ecuador y cuáles fueron los derechos humanos que la Corte Interamericana determinó que fueron vulnerados. Ahora, en primer lugar, respecto a las víctimas, la Corte reconoció como víctima directa al señor Félix Humberto Peralta Armijo, quien era funcionario del Instituto Nacional de Pesca. Él fue la persona afectada porque el Estado ecuatoriano no cumplió una sentencia judicial que había reconocido su derecho a un ascenso laboral y además no recibió una reparación completa por los perjuicios ocasionados. Ahora, en cuanto a las víctimas indirectas, en esta sentencia la Corte no reconoce familiares u otras personas como víctimas indirectas, por lo que únicamente se identifica como víctima al señor Peralta. Ahora hablaremos sobre los derechos humanos vulnerados. La Corte determinó que existieron tres principales. El primero fue el derecho a las garantías judiciales. Este derecho significa que toda persona debe tener un proceso justo y que las decisiones emitidas por los jueces realmente se cumplan. Ahora, en este caso, aunque el señor Peralta Armijo obtuvo una sentencia favorable, el Estado realmente no garantizó su ejecución efectiva. Ahora, el segundo derecho fue el derecho a la protección judicial. Este derecho asegura que las personas tengan recursos efectivos para poder defender sus derechos. En este caso, aunque el señor Armijos Peralta sí acudió a la justicia durante varios años sin obtener lo que fue una protección completa ni el cumplimiento total de las decisiones judiciales, este derecho se vio vulnerado. Finalmente, la Corte concluyó que también se vulneró lo que fue el derecho al trabajo. Esto ocurrió porque el señor Peralta no pudo acceder al acceso que legalmente a él le correspondía, lo cual fue separado de su cargo y también dejó de percibir beneficios económicos relacionados con lo que
es su carrera profesional. Entonces, todo esto afectó a lo que fue su desarrollo laboral, como su estabilidad económica y posteriormente, claramente, a su estabilidad emocional. Doy paso a mi compañera. Bueno, como sabemos, este caso corresponde a una sentencia de la interpretación de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de que la Corte emitiera la sentencia de fondo en 2024, el representante de la víctima presentó una solicitud de interpretación porque consideraba que existen errores en el cálculo de las reparaciones económicas otorgadas. Tanto el Estado ecuatoriano como la Comisión Interamericana respondieron señalando que esa solicitud pretendía modificar aspectos que ya habían sido resueltos por la Corte. Siguiente, por favor. Entre los criterios de la Comisión Interamericana, al finalizar la solicitud, la Corte recordó que una interpretación no funciona como una apelación, sino que su única finalidad es aclarar el significado o el alcance de una sentencia cuando exista alguna duda. Por esa razón, este mecanismo no permitió modificar la decisión, presentar nuevas pruebas ni aumentar las indemnizaciones. En este caso, la Corte concluyó que el representante realmente buscaba cambiar el contenido de la sentencia y no simplemente aclararla. Siguiente. Finalmente, la Corte determinó que la solicitud era admisible porque fue presentada dentro del plazo establecido por la Convención Americana. Sin embargo, la rechazó por improcedente, ya que pretendía modificar la sentencia definida. En conclusión, este caso reafirma que las sentencias de la Corte son definitivas y que una solicitud de interpretación solo puede utilizarse para aclarar dudas sobre lo que el fallo, pero nunca para cambiar su contenido o reabrir el proceso. Doy paso a mi siguiente compañero. Bien, ahora hablaremos sobre las reparaciones ordenadas y comenzaremos con ese interrogante. ¿Fue condenado el Estado? Pues sí, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado ecuatoriano vulneró los derechos de Félix Humberto Peralta Armijos al no cumplir decisiones judiciales relacionadas con su ascenso laboral. Por ello, ordenó varias medidas de reparación, como una indemnización por las pérdidas económicas, el pago de los salarios y beneficios que dejó de recibir, el reembolso de los gastos del proceso y una compensación por el daño emocional sufrido. Por ello, nos encontramos con las reparaciones que fueron de dos tipos, que es la material, que compensa las pérdidas económicas, y la inmaterial. Esta busca comprender, reparar el sufrimiento emocional, la frustración y la afectación del proyecto de vida de la persona. Ahora, a nivel psicológico, esta situación puede llegar a provocar cierta ansiedad, frustración, estrés, baja autoestima y cierta incertidumbre, debido a los años de conflicto y a la falta de respuesta de las instituciones. Por eso, la atención psicológica es bastante importante, ya que ayuda a las víctimas a procesar lo vivido, a disminuir el impacto emocional y fortalecer sus recursos para llegar a recuperarse. Finalmente, el psicólogo clínico cumple un papel bastante fundamental al evaluar las consecuencias psicológicas, brindar apoyo terapéutico y acompañar a la víctima en la reconstrucción de su proyecto de vida desde un enfoque de derechos humanos. Muchas gracias.